Y bueno, pues la verdad es que yo creo que para todos es un placer estar aquí. Les agradecemos muchísimo que hayan salido con este calor, con este sol. Y bueno, pues yo creo que para todos nosotros Pablo Gargallo es un artista fundamental del siglo XX y del siglo XXI. Quiero decir que está vivo para nosotros. Hoy hablando con Jan Anguera decíamos que, entre otras cosas, seguramente es un escultor intemporal, es decir, ha logrado una obra que podría perfectamente proyectarse hacia el siglo XVIII y la gente reconocerse en ella, y vemos perfectamente que se proyecta hacia el siglo XX y XXI y que la gente, seguramente por ese don poético, por esa elegancia, por la cantidad de temas que toca, por la belleza, la plasticidad, el sentido del oficio, y nos reconoceríamos en él. Y también nos reconocemos en la mujer de la que vamos a hablar mucho ahora, que es Pierret Gargallo, que yo creo que es pues es una mujer que solamente, como sabéis, solo vive 12 años con su padre, pero yo creo que son unos años que vivió con mucha plenitud, con mucha intensidad, y luego yo creo que los fue evocando, los fue recordando y fue convirtiéndolos, digamos, casi en una razón de ser, de vivir, y sobre todo en un ejercicio maravilloso de generosidad, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí todos, entre otras cosas, en este lugar, en este museo Pablo Gargallo, inaugurado creo que el 8 de julio del año 85, entre otras cosas por la generosidad de la familia, pero sobre todo yo creo que por la generosidad, por la pasión, el cariño que ella ha puesto. Y como sabéis, entre todas las donaciones, ayer se hacía pública una nueva, 1.800 documentos, que han cristalizado en un montón de cosas, ¿no? Es maravilloso. Yo he colgado algunas fotos que hicimos ayer, y entonces, por ejemplo, en mi Facebook, y entonces la gente decía, qué fotos más bonitas, qué fotos más evocadoras, qué fotos tan... Yo, por ejemplo, estoy enamorado de esa mujer que ha retratado Otto Lloyd, ¿no? Que es fantástica, o sea, qué fantástico, ¿no? Y tenemos el ayuntamiento, Javier Fernández, Rubén Castells, todo el equipo, han preparado, a partir de esos materiales, que hay cosas, veréis, fantásticas, cartas, hay textos teóricos, hay fotografías estupendas, hay obras de Llorens Artigas, hay un montón de cosas. Pues a partir de todo ese material y a partir de los testimonios que Pierret le contó a Juan Antonio Cremades y a mí también, porque yo le hice aquí una entrevista que yo creo que es de las entrevistas más bonitas que he hecho en mi vida, pues eso lo vamos a ir poniendo. No os he presentado a nuestros invitados, que los conocéis. Juan Antonio Cremades, gran abogado, amigo de su familia, hombre que adora el arte, está casado con un artista, ha sido concejal en Roda de Isàvena y es un personaje de calado internacional. Juan Manuel Bonet es muchísimas cosas, sabéis que es historiador del arte, es crítico de arte, es escritor, es poeta, es un poeta espléndido, pero además, sobre todo, yo creo que ha hecho uno de los libros, yo siempre lo digo, uno de esos libros que, si no lo tenéis, que creo que sí que todos lo tendréis en casa, os recomiendo, que es el Diccionario de las Vanguardias, que es uno de los libros más bonitos, más necesarios, que uno se sorprende todo el tiempo. Hay varias ediciones, pero es uno de esos libros que es, no sé, como tener... la edición más primorosa del Quijote, ¿no? Rafael Ordóñez, pues ya lo sabéis, también es crítico de arte, es historiador, crítico de arte, no sé si te sientes crítico de arte, pero un poco sí, historiador del arte, y yo creo que es, sin faltarle el respeto a nadie, también es poeta, acaba de publicar un libro de haikus recientemente, pero yo creo que es de las personas que mejor ha estudiado, que mejor conoce, que mejor ha escrito, por supuesto, de Pablo Gargallo. Y no solo eso, es una persona fundamental, lo decía Pierret, que ayudó a montar este espacio y que, sabéis que además fue el primer director del Museo Pablo Gargallo. Jan Anguera, hijo de Pierret, hijo de Jordi Anguera, sobre todo... Yo creo que no sé si visteis la exposición del año 2016, que era una exposición estupenda. Es un gran escultor. Recuerdo que tu madre me decía que tu problema era que eras nieto de Gargallo, y eso a veces era un problema. Pero por otra parte decía una cosa maravillosa, dice, pero él tiene una gran personalidad, sigue su camino y lo hace de maravilla. Camille, sabéis que Camille es nieta de Pierret, es hija de Jan,
Yo la conocía muy poco, estuvo trabajando aquí en la exposición internacional 2008, ella se dedica a la gestión cultural, estudia a escultores, quiero decir que conoce muy bien, digamos, todo el arte contemporáneo y conoce lógicamente muy bien la figura de su abuelo, ¿no? ¿Abuelo? Bisabuelo, es que con eso me llevo un lío tremendo. Tu abuelo es Jordi Anguera. Bueno, pues si te parece, Javier, empezamos para que veamos un poquito este material, porque veis que es un material muy bonito y es un material que de alguna manera nos introduce ya en la vida de Pierret, en la vida de Gargallo, nos introduce también en el círculo de amistades y sobre todo en este nuevo legado. Juan Gris, el famoso pintor cubista, estaba tratando de conquistar a una jovencita llamada Magali Tartonson, que era costurera y dormía en un convento de monjas, que eran del sur de Francia, como ella. Mi madre iba a trabajar y volvía al convento por la noche. Juan se la encontró un día por la calle y ella le preguntó a dónde iba. El convento estaba en la rue Vlomé, donde mi padre tenía el estudio. El escultor y la costurera se enamoraron. Fue el clásico flechazo. Josep Llorens Artigas, el gran amigo de mi padre, atendió a mi madre cuando yo nací, porque mi padre, según mamá, se asustó muchísimo con el primer grito y salió corriendo muy lejos. Desde luego volvió. Me puso Pierret por mi abuela Petra, y porque uno de sus mejores amigos entonces era Pierre Reverdy. En la foto de mi bautizo están mis padres felices. Está la abuela Petra, la de Maella, y sus hijos, papá, Amalio, un santo. Su mirada era maravillosa. El tercero, Luis, que hizo vidrieras para catedrales e iglesias. Y Francisco, el más pequeño, cineasta, que nació en Barcelona, porque sus hermanos mayores nacieron en Maella y fue mi padrino, un padrino estupendo hasta su muerte. Artigas realizó un plato de cerámica que conmemora el bautizo y en el anverso lleva una inscripción con musicalidad de jota que dice: «Como naciste mujer, no tengas aires del padre. Sé buena y tan bonita como Magali, tu madre. A Pierret Gargallo». Cuando decidieron marcharse a España, mi padre reunió las 4 pesetas que tenía, pero no tenía suficiente dinero para hacer el viaje, ni el pasaporte, ni nada. Picasso le dijo: «Pues vende ese dibujo que te he dado». Mi padre vendió el dibujo como quien vende el alma. Picasso los fue a despedir a la estación y les llevó una acuarela como regalo de boda que conservo en casa. Es una anécdota entrañable. Mi padre era profesor de la Escuela Superior de Bellos Oficios de Barcelona, pero la cerraron por la dictadura de Primo de Rivera, y mis padres decidieron volver a París cuando yo tenía 2 años. Allí llegamos donde tenía el estudio antes, un estudio muy poco confortable, no había ni luz y tenía agua en el patio. Cuando llovía, el techo era de zinc, era una cosa tremenda, como el retumbe de un tambor. En una carta de papá a su madre Petra dice: «La niña ha dormido como un tronco, pero ellos no». Luego encontró en Vincennes un pequeño taller con el patio, no muy bonito. Allí, a pesar de que tampoco era acogedor, tenía un pisito. Allí hizo mucha obra, y es donde recuerdo yo más a mi padre. Quiero decir que lo recuerdo a partir de entonces. Y tengo un dibujo. Estoy yo durmiendo en una cama que no se ve. No sé si es el dibujo o es mi memoria, pero recuerdo todo el ambiente. Me pusieron interna en una escuela privada, de monjas sin uniforme, sin hábito, vestidas de negro. Estaba en la misma Avenue du Maine. Mi padre me llamaba Titeta, Patota, Nineta, Maca y múltiples denominaciones más. Cuando leo sus cartas, me admira que un hombre tan serio, porque mi padre era muy serio, terriblemente serio, me llamara de tantas formas tan divertidas y tan poco formales. Teníamos una relación total.
Cuando mi padre trabajaba, yo era la única que podía entrar en el estudio y a veces dibujaba a su lado. Era muy trabajador y concentrado. Mis amiguitas lo llamaban Le Méchant Monsieur. Al verlo con un semblante poco risueño, se creían que era malo. Y no, claro, no podíamos hacer ruido los niños. Si venían mis amigos, se callaban. Y cuando oíamos a mi padre cantar una jota, mi madre decía: ya está, ya le ha salido la idea y la obra. Ya podíamos jugar. En casa había fiestas, se reunían muchos amigos, todos traían algo, siempre eran felices. Era una deslumbrante familia de artistas y poetas. Hablaban hasta las 3 de la mañana en casa. Hablaban y reñían, tenían disputas, tenían conversaciones demasiado profundas que yo no entendía. Yo en realidad no me di cuenta de casi nada. Lo que sé es que toda esta gente venía a casa y me los encontraba. Por ejemplo, se situaba detrás de una mesa grande Maurice Raynal, un escritor muy correcto, Reverdy más correcto que nadie, mi padre u otro. Ejecutaban Le Lever et le Coucher de Soleil. Se volvían de espaldas con un slip o un traje de baño. Salía por encima de la mesa un trasero y cuando estaba en lo alto comenzaba la puesta del sol. Nos reíamos sobremanera. En la pandilla de mi padre se encontraban Picasso, Pierre de Verdi, un amigo de siempre, José Soler Casabón, músico de Mequinenza que residía en París y estuvo mucho en casa porque era camarada de infancia de mi padre. Maurice Raynal, que vivía como Picasso en el Bateau Lavoie. Juan Gris, con el que estuvimos muy unidos hasta su muerte. Un señor muy serio, Brancé, al que llamaban el maestro del cubismo. Un hombre fenomenal, el actor de cine Gaston Modot, que sale en muchas películas de Buñuel. Y Manolo Huguet, que como no tenía un duro, se quedaba de vez en cuando a dormir en casa, y cuando papá y mamá salían me guardaba. O sea que hacía de canguro un escultor extraordinario. Bueno, pues con estos 3 primeros documentales de 6 minutos que habéis visto, que nos introducen, digamos, en su mundo, si te parece, Jan, un poco que tú que has trabajado este material, cuando ves este montaje, cuando oyes la música, cuando ves las fotografías, ¿qué te dicen? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Cómo ves a tu madre en ese contexto? Bueno, es que da una visión global de la vida de mi madre. Da una visión de su manera de vivir. Nos vemos sobre estas fotografías, la luz interior de mi madre, un aspecto de entusiasmo, de vivir, es muy especial. Cuando Rubén me habla de hacer una exposición sobre mi madre, he tomado un archivo, sí. un cuaderno, sí. Y escribo todo sobre mi madre, porque no conozco realmente a mi madre. Supongo que Rafael Ordóñez, por ejemplo, conoce mucho bien que yo la vida de mi madre. Y también Juan Antonio Cremades también, porque trabajan con ella. Yo conozco el aspecto afectuoso, no se puede hablar de su madre, es muy difícil. En el film de Almodóvar, es que te ha salido el título de la película, todo sobre mi madre. Oui. Pero después no hay realmente el testigo del hijo. Y para mí es la misma cosa. Mariette ha conocido muy bien como amiga mi madre, sus emociones, sus dificultades, sus cosas que disimulaba. Y para mí esta película y la exposición da una visión muy clara
muy descubre la vida de mi madre de una manera con mucha emoción. Bueno, una cosa, tenemos con nosotros a Andrea Vivanco, que es traductora de francés. Si lleváis todo el día hablando en español y a veces os cuesta expresar sentimientos directos que en francés os salen mejor, o sea que lo podéis hacer perfectamente cuando queráis, ¿vale? O sea, con toda... Exactamente. Sí. Si te parece, Juan Antonio, tú que has hablado mucho con ella, que has estado... Haznos también un poco cómo la veías tú, cómo te contagiaba esa pasión por el arte, ¿cuál es un poco tu retrato? Para mí Pierrette es sobre todo una excelente amiga. Amistad que empieza, como cuento en el discurso que hice en la academia, en una cena en casa del corresponsal de La Vanguardia en París, donde me sientan al lado a Pierrette, estuvimos hablando durante la cena y al final me dice: yo a largo plazo me gustaría hacer un museo con la obra de mi padre, ya tengo el acuerdo de mis hijos. Al día siguiente por la mañana llamaba yo al alcalde de Zaragoza: oye, alcalde, si nos movemos rápidamente tenemos Museo Pablo Gargallo, si no se nos va a París o Barcelona, pero si nos movemos rápidamente lo tenemos nosotros. Y efectivamente nos movimos rápidamente, se movió rápidamente Ramón Saiz de Baranda, con el que yo tenía muy buena relación también, primero porque yo soy abogado zaragozano y él había sido decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, y después, en segundo lugar, porque hemos trabajado mucho en todos estos temas. Entonces, desde ahí empezamos ya una relación con Pierrette, que era una relación de amistad. Cuando uno hablaba con Pierrette, estaba hablando con una amiga, estaba hablando con alguien que te entendía y a la que le podías hacer confianza. Y esto en todos los terrenos, porque no solo para hacer el museo y para preparar el contrato y para hacer todo lo necesario, sino también para muchas otras cosas. Por ejemplo, yo he vivido en Issy-les-Moulineaux porque Pierrette un día me dijo: hay una casa aquí en venta que te puede gustar. Y ahí nos fuimos, a la casa de Issy-les-Moulineaux, al lado de Pierrette, y de la misma manera, con Pierrette pues hemos tenido muchísimos otros contactos de todo tipo, y por ejemplo, un recuerdo que tengo yo, que es difícil de olvidar, es que dentro de las fiestas que hacíamos en casa o de las comidas que ella hacía en la suya, hay una en el que eran los 77 años de mi suegra. Entonces organizamos un bailoteo ahí en casa. Pepín Vidal Beneito se cayó y se rompió una pierna, y no solo eso, sino que bailando con Pierrette me arrodillé ante ella y me rompió el menisco, o sea que indiscutiblemente pero bueno, hay desgracias también que unen y que tienen sus consecuencias. Desde luego, una amistad entrañable. Siempre daba gusto verla, ir a su casa era apasionante, no solo por ver a Pierrette, sino también por ver las esculturas que tenía y por la cocina que preparaba, porque era una gran cocinera, o sea que desde ese punto de vista, para mí Pierrette... Un detalle, tú hablaste con ella, bueno, Rafa también, lógicamente, pero largo y tendido, y una de las entrevistas, de las conversaciones han sido claves pues para las frases azules que están en las 3 salas de exposiciones. ¿Qué se te quedó así, digamos, bueno, no todo, pero algún detalle? En primer lugar, en toda esa conversación, que duró horas, porque yo estaba preparando el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, lo iba a hacer sobre ella, y ella me estuvo contando cosas durante horas. Lo grabé. Lo que sucede es que, como no he vuelto a París estos últimos tiempos, no sé si tengo ahí las cintas, porque me hubiera gustado traerlas, pero no las he encontrado, o sea que desgraciadamente no las tengo. Y desde luego todo lo que dice este discurso es la transcripción exacta de las cintas de la conversación con Pierrette. Y desde luego era apasionante oírla a Pierrette contar sus recuerdos, que eran sus recuerdos de toda la vida, desde los campos de concentración en los que estuvo hasta las exposiciones que pudo hacer de su padre, algo absolutamente apasionante. Y desde ese punto de vista yo pasé un momento agradabilísimo, sensacional, inolvidable con ella para preparar esto. Y debo confesar una cosa que me dio mucho. Claro, yo le sometí el discurso, que lo aprobó y tal, pero hace pocos años estuve en su casa y me dice: oye, acabo de releer tu discurso y me ha gustado mucho. Pues mira. Bueno, no está mal. Gracias a Dios. No está nada mal. Rafael, acércanos tú un poco, porque tú, claro, estás con ella prácticamente desde el año 82. Has estado en entrevistas
privadas ahí en el Torreonfortea, habéis discutido de su padre, le habéis dado sentido a todo. ¿A ti qué te llamaba la atención de ella? A mí, curiosamente, aunque aquí decían alguien que su padre era muy serio, en otra entrevista dice: mi padre tenía dos caras, la cara del humorista y la cara del hombre serio. Sí, bien. Perdón. Yo comenzaré diciendo que Pierre Gargallo dedicó... No, lo tenías bien. Ahora. Dedicó más de 50 años de su vida a la obra de su padre. Yo he dedicado a este museo 35 años de mi vida, sobre todo de mi vida profesional, pero esos 35 años han sido compartidos con ella. De manera que, como decía antes Antón, naturalmente que hemos hablado mucho en profundidad y en extensión desde el año 82 hasta prácticamente su muerte, hasta 5 o 6 años antes, porque como ya se ha comentado en alguna ocasión, los últimos años Pierret tuvo algunos problemas de memoria, sobre todo de memoria reciente, y ya la comunicación no era tan fácil. Pero a lo largo de este tiempo yo lo que sí recuerdo es que Pierret era muy constante en algunos de los recuerdos que se han manifestado en el audiovisual, y efectivamente tenía siempre esa doble visión de su padre. Se lo he oído contar multitud de veces, tanto contármelo a mí como contarlo en entrevistas o contarlo en reuniones con otras personas. Gargallo era un hombre, en cierto sentido, ella lo decía en ocasiones, un poco atormentado por las dificultades a las que se enfrentaba en su trabajo, atormentado en el sentido de que se obsesionaba con buscar soluciones, con buscar fórmulas, con buscar la manera de resolver aquellos problemas técnicos, aquellos problemas expresivos que se había planteado. Y en determinados momentos, esta anécdota de que vamos a tapar el canario con un trapo para que no cante y no distraiga a mi padre que está trabajando, debía ser un hombre efectivamente muy serio. Pero al mismo tiempo ella recordaba que de pronto, cuando ya había superado ese problema, cuando ya cantaba, le decía vámonos, la cogía de la mano y se iba con ella, pues por ejemplo, a comprar tabaco. Y ocurría lo mismo con sus amigas. Con sus amigas era un señor muy serio, pero llegado el momento pues era capaz de hacerles una broma, de jugar incluso con ellas. Yo, en todo caso, lo que quería decir fundamentalmente es que a lo largo de todos estos años y desde el principio, lo que más admiré siempre de Pierret era su entusiasmo. Se ha citado por aquí la palabra entusiasmo, la implicación con la que trabajaba en todos los aspectos, en todas las cuestiones que tuvieran que ver primero con la obra de su padre, y llegó un momento en que con la obra de su padre y con el museo, que casi eran ya la misma cosa, y Pierret estaba siempre dispuesta y siempre disponible, todos los días del año y casi a cualquier hora. Y yo puedo decir que en eso, como en otras muchas cosas, también coincidíamos, y nuestra comunicación era permanente a lo largo de todos estos años, porque el primer periodo de creación del museo, de ponerlo en marcha, que fueron 3 años, fue un periodo de mucho trabajo, fue un periodo que tuvo evidentemente muchas complicaciones. El ayuntamiento nunca había tenido un museo. Decía en el discurso de Juan Antonio, él explica muy bien y con mucha precisión esos meses previos a la firma del acuerdo de creación del museo, y es estupendo que se pudiera hacer, pero claro, de pronto tuvimos un contrato, que por cierto hay una copia en la exposición, pero a partir de ese momento el museo había que hacerlo, y había que hacerlo partiendo prácticamente desde cero. Pero cuando el museo se termina y se inaugura, comienza todo un proceso de intentos de mejora, que creo que se consiguieron, de búsqueda de posibilidades, de opciones para mejorar las colecciones, para ampliar las colecciones, para que fuesen más representativas. En el año 2000-2001 se plantea una pequeña reforma del museo. En el año 2007-2009 el museo se amplía de una manera considerable. Y se crea el gabinete de dibujos maravilloso. Se renueva, sí, por supuesto, y se hace una museografía completamente nueva.
A lo largo de los años, a partir del 91, que hay una gran exposición Gargallo en la Fundación Mapfre de Madrid, que yo tuve la suerte de comisariar, se hacen otra serie de exposiciones a lo largo del tiempo, en el Iván de Valencia en el 2004, en la Pedrera de Barcelona en el 2006, que luego vino aquí a La Lonja, una itinerante que circuló por media España entre el año 99 y el año 2000. Bueno, cuento todo esto para decir que en todas estas cosas, a lo largo del tiempo, Pierret siempre participó, Pierret siempre colaboró, Pierret siempre aconsejó. Yo tendría que hacer aquí un recorrido larguísimo que no terminaríamos recordando la cantidad de viajes que hicimos juntos, la cantidad de gestiones, la cantidad de contactos o de facilitaciones de contactos, la cantidad de visitas a determinados museos donde había obra de Gargallo, la cantidad de visitas a hijos de artistas o a los propios artistas que aún vivían, a coleccionistas que tenían obra de Gargallo, siempre a la búsqueda, siempre intentando mejorar, ampliar. Bueno, pues al final mi conclusión es que Pierret, además de ser tan generosa con su tiempo, con su experiencia, que era mucha, con su capacidad de gestionar y de desarrollar determinadas, vamos a decir, gestiones, fue también muy generosa, como es obvio y lo sabe todo el mundo, en todo lo que tuvo que ver con el museo, pero insisto, no inicialmente, que también, sino a lo largo de todos estos años, es decir, desde el año 82 que se firma el contrato fundacional del museo, hasta el año 2013 que el museo recibe la última donación de obra previa a la documental que ha habido en estos momentos. Lo diré con unas cifras que me parece que es lo más demostrativo. Cuando el museo, cuando se firma el acuerdo para hacer el museo, la previsión era que las colecciones del museo estuvieran compuestas de 59 obras. Cuando el museo se inaugura 3 años después, las colecciones ya estaban formadas por 112 obras. Y en estos momentos el museo tiene 190 obras. 190 obras, de las cuales solo 14 han sido adquiridas por el ayuntamiento a otros particulares, porque nunca el ayuntamiento ha comprado ninguna obra, ni a Pierret, ni a nadie de la familia de Pierret. Y además hay 2 donaciones de particulares y además hay una obra en depósito, de manera que de las 190 obras, 173 son resultados de donaciones completas de Pierret, siempre de acuerdo con sus hijos Paul, Jean y Cécile, o de donaciones completas, decía, o de donaciones de derechos de autor para poder fundir ejemplares nominativos que forman parte de las colecciones del museo. De manera que de la previsión inicial a lo que hoy es el museo se ha multiplicado por 3 por lo menos. Por más de 3. Por más de 3. Más de 3. 60 por 190. Bueno, y en definitiva, todo eso a cambio de qué, que yo he procurado resaltarlo siempre, a cambio de nada, entendiendo ese nada como que Pierret nunca pidió ni recibió, nunca, entonces, ni al principio ni durante todo este tiempo, nunca pidió ni recibió absolutamente ninguna contraprestación ni ninguna compensación de ningún tipo, ni ella, ni sus hijos, ni nadie. Ya sabéis que es muy típico y muy habitual aquellos casos en que alguien hace una donación, pero a cambio quiere una pensión vitalicia, a cambio quiere que le coloquen a un hijo, a un sobrino, a cambio Pierret jamás pidió nada, he sido testigo de ese proceso. Sin meternos con nadie, tenemos un montón de colecciones que se ha hecho eso, la famosa colección de arte oriental, bueno, un montón, ¿no? Sí. O la adquisición reciente de Pilarcito Ler. Era lo más habitual y ha sido lo más habitual siempre. En el caso de ella, absolutamente nunca. Yo puedo contar una anécdota y es que lo único que Pierret aceptaba es que cuando venía a Zaragoza, que al principio venía con cierta frecuencia, luego ya de manera mucho más espaciada, le pagásemos el hotel y aceptaba que le pagásemos el gasto de viaje, el avión, el tren, pero siempre que lo organizábamos nosotros desde aquí no había problema, pero cuando lo organizaba ella, porque al mismo tiempo aprovechaba para ir antes o después a Madrid o a Barcelona y luego a Zaragoza, me costaba Dios y ayuda conseguir que al final me enviase los billetes del tren, del avión y demás para pagárselos, porque es que hasta eso le resultaba, parece que le daba pudor. Vale. Entonces,
¿Qué se puede decir? Pues que creo que es un ejemplo, yo no conozco ningún otro, casi único, o único completamente, de generosidad, y por eso yo he mantenido siempre que lo que le debe la ciudad, lo que le debe la cultura de la ciudad, y no solo de la ciudad, pues seguramente no lo vamos a calibrar nunca, pero al menos lo vamos a disfrutar. Juan Manuel, incluso has traído el libro de Xavier Valls. Sí, cuéntanos un poco cómo la ves tú, qué relación has tenido con ella, porque además ella, cuando tú empiezas a estudiar el arte de vanguardia, bueno, pues ella aparece constantemente, incluso casi como artista posvanguardista, por decirlo así, ¿no? Sobre todo en los años 40 en Barcelona. Me emociona estar en esta casa, en este palacio, que es fruto de todo esto que estaba contando Cremades y Rafael. Para mí, pues es una consecuencia de la pasión que ella, que no convivió tantos años con su padre, desarrolló en su segunda vida, con el recuerdo de esa primera vida en Barcelona, en París, otra vez en Barcelona, otra vez en París. Los años que convivió con su padre son como un paraíso perdido para ella, y la casa de Issy-les-Moulineaux, bueno, yo es una amistad heredada, por otra parte, porque Xavier Valls, en estas memorias, pues aparecen también mis padres, y aparece el propio Valls, o sea que también fui muy amigo de Valls y de su viuda, sigo siéndolo. Y entonces, para mí, en mis indagaciones sobre las vanguardias, me impresionan mucho las personas que transmiten una época. O sea, yo soy muy aficionado a la búsqueda de abuelos o bisabuelos, que he tratado a muchos de los que otros no trataban. O sea, que decir, tratábamos un poco mi generación a la vez a Bergamín y a Jiménez Caballero, que eso es un poco un símbolo de que se podía escuchar a la vez dos voces tan enfrentadas en su día, ¿no? Entonces, en París, para mí, Pierrette es casi alguien como de la familia, y cuando llegué por fin a su casa de Issy-les-Moulineaux, donde hace poco volví a estar con Jean, bueno, y he frecuentado también la maravillosa casa taller de Jean, al borde de la llanura, que tan bien expresa en sus obras, pues son lugares que transmiten esta memoria. Yo llegué a Issy-les-Moulineaux cuando yo dirigía el Reina Sofía, conocí a Pierrette de familia, de verla mucho en París o en Madrid, pero en esa ocasión yo iba como director de Reina Sofía, y iba con la intención de hablar precisamente de los archivos, de hablar de posibles proyectos, de hablar de posibles fundiciones de museo para completar la colección. Era un poco todo eso lo que nos llevaba allá. Estuvimos todo un día con ella, muy intenso, en el cual cada rincón de la pared contaba algo, ¿no? Esta exposición lo cuenta también. Sí, sí. Es decir, esos azulejos de Llorens Artigas, que están estos, pero también recuerdo aquellos donde Llorens hacía jardines con Dufy o con Albert Marquet, ¿no? Estaban cuadros de pintores catalanes del noucentisme o justo después. Estaban, bueno, todavía muchas esculturas, obviamente, de Gargallo. Estaba su biblioteca, donde, claro, el bibliófilo que es uno, pues de repente le emocionaba ver estos libros que ahora están aquí, gracias a la donación última, que creo que ayer se acordó. Pues claro, todos los primeros libros de Pierre Reverdy, que contáis, efectivamente, que tenía la abuela Petra, pero además Pierre Reverdy es quien le da su nombre, ¿no? Digamos. Entonces, ver los Reverdy, les Ardoises sur le toit, la lucarne ovale, todas estas cosas, en unas ediciones de Paul Bigot, un impresor pequeño de Montmartre que hacía 50 ejemplares, encima con una editorial, bueno, a mí aquello me impresionó mucho. Me impresionó encontrarme cosas de Marc Jacob, de Supervielle, un Paul Éluard dedicado a ella más tarde, ya en la posguerra. La conexión Soler-Casabón. Yo Soler-Casabón es de nuevo, estos últimos días he buscado a ver si escuchaba algo, porque no hay forma de escuchar, es una especie de tal. Hay que leer ese libro que el que escribió él, ¿no? Melero es los pocos que lo tiene, los demás lo buscamos, pero no lo tenemos. Pero la música, he vuelto a hacer el intento y no entiendo, o sea, es un caso, hay que buscarle el aroma de él en estos recuerdos de Pierrette, en estos objetos o correspondencia, pero la música, no sé si en Mequinenza habrá algo, pero de luego
Le hicieron un homenaje, bueno, Sí, en sí, realidad pero- se lo hizo... Pero hay una especie de canción de Suleciel de Andalusí, pero vamos, si es eso, pues no, tiene que haber algo más. No tiene, hay un proyecto de ópera, ¿no? En Sí, realidad. sí, no, y había un proyecto Bueno, de hablamos ballet. Había un proyecto de ballet ruso Sí. con guión vamos, con letra, o sea, libreto de la Apollinaire, o sea, que nada menos. Sí, o sea, que sí. bueno, en fin, Pero, todo así. pues, creo que se muere y no llega a hacerlo. Sí, no, por eso. Pero entonces, bueno, todo eso está el espacio donde ella vivía habitado por todo eso, el espacio donde habita Jean, allá en su llanura también hay muchos recuerdos de ese tiempo. Ella tenía una gran fidelidad de ese tiempo. De repente un día me empezó a hablar que me tenía que conseguir el facsímil de una revista a la cual habían estado vinculados muchos de los amigos de Gargallo, y Gargallo mismo, que se llama Montparnasse, una revista que no, vamos, yo tengo a la larga un número, pero es muy difícil de conseguir. Pues ella me acabó enviando por correo un paquetón enorme, que era un facsímil que le había hecho el museo de Georges Charles. Georges Charles es un escritor muy olvidado, pero que tiene un museo de repente en el este de Francia. Era un poeta que cantaba el deporte, era muy amigo de Rego Monteiro, que es ese personaje que sale Pierrette de la mano de su padre en la casa de Rego Monteiro, con unos cuadros. Este era un hombre que pintaba cuadros tropicales, que pintaba bodegones cubistas muy puristas, preciosos, que era poeta, que imprimía sus versos y los de mucha gente en una presse à bras, en una Minerva, ¿no? Como Altolaguirre, un poco. Sí. Y es un personaje que Gargallo tuvo muchísima relación con él y le hizo un fantástico retrato. Y además Rego Monteiro se marchó, llevó a Georges Charles a Brasil, con la escuela de París la expuso toda en Recife y otras ciudades brasileñas, incluidas obras de Gargallo. Entonces, bueno, se pueden ir tirando de las cerezas que componen este entorno. A mí me interesa mucho la conexión de los artistas plásticos con los poetas o con los músicos, y aquí las tenemos, tenemos eso. Lo mismo que vivió eso también en esa Babel de las artes que se llamaba, aunque era Tossa de Mar. Rafael Benet escribió un artículo diciendo Tossa Babel de las artes, porque en los años 30 veraneaban allí y ella se acuerda del veraneo con Chagall, con Supervielle o con André Masson, creadores de los cuales hay documentos en el archivo. Es decir, para mí es un lugar absolutamente mágico y me alegra muchísimo. Bueno, yo estuve un poco ayudando a ver todas esas cosas y me alegro mucho de que finalmente estén aquí, vamos, porque aquí pues complementan este universo de un creador que era un creador de una extraordinaria pureza, un creador que tenía una enorme capacidad para relacionarse con otros creadores. Admiraba mucho a Miró, admiraba a Picasso, aunque hubo sus más y sus menos más tarde, lo sabemos todos. Tuvo algún más y menos también la propia Perret, ¿no? Cuando va a pedirle para los campos y sale Godoy, ¿no? De aquello. Pero bueno, a ver, quédate un momento con Picasso. Quédate un momento con Picasso. Sí. Con Picasso, Pierret recordaba que de repente van a venir a casarse a España. Sí, no bonitos años, no tenía dinero y le da una obra, pero luego además tiene que vender la obra, pero luego le acaba regalando una acuarela que es la que tenían en casa, ¿no? Con Picasso todo fue bien, pero después hubo, vamos, tú mismo lo cuentas, quizás lo cuentas más, todo el tema con Julio González, o en fin, ahí hay un cierto debate, ¿no? Sí, efectivamente, Picasso era muy especial. Ya. Camille, si te parece, y te dejamos hablar en francés, que ya te hemos oído decir que estás muy cansada de hablar en español. Ya lo sé, sí, he estado con ella esta mañana. Un poco todo este mundo que a ti te llega, digamos, o sea, que no es tu mundo exactamente, sino que te vas adueñando de él, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿a qué le ayuda, digamos, a una gestora cultural contemporánea como tú, que estudia a otros artistas franceses? Entonces, ese mundo, ¿qué te dice a ti? O sea, de repente tú también empiezas a recuperar la historia de Francia, porque claro, tu bisabuelo es la historia de Francia, la historia de España, y es sobre todo un gran tejido cultural poderosísimo, donde están artistas, escritores, filósofos, cineastas, ¿no? Ese mundo como... No sé si me entiendes lo que te pregunto, sí, ¿no? Más o menos. Vale.
Disons que, en fait, je pense que moi, ce que m'a transmis ma grand-mère sur cette période-là, elle est quand même... j'ai l'impression que tout était simple et assez léger et facile et en fait, après, évidemment, moi, elle me racontait toujours que... Digamos que lo que yo pienso, lo que me quiso transmitir mi abuela de aquella época, de ese periodo, yo creo que lo transmitía como si fuera algo simple, ligero, fácil, y evocaba aquellos momentos como si fueran momentos agradables, que transmitían buenos recuerdos, unos momentos en los que los artistas podían hacerlo todo. Tenían una especie de puerta enorme que estaba abierta. Y ahora, por el contrario, esa sensación ha disminuido. Tenemos la impresión de que, en parte, se basan más en la introspección. Pasa lo contrario. Cuando aquello había apertura a todas las cosas, incluso si tenían muchísimo por reconstruir en Europa y en todas partes. Se basaban en la libertad y precisamente lo que me transmitía era eso, esa sensación de libertad. Cette liberté-là. Javier, si te parece, vamos avanzando y vamos a tocar esas tres partes nuevas. Tocaremos los campos de concentración, Barcelona y un poco todo el núcleo de amistades. El mejor amigo de mi padre, ayudante suyo y fiel compañero, fue Josep Llorens Artigas. En aquel tiempo, cuando se conocieron, era secretario de la Escuela de Bellos Oficios de Barcelona. Mucho más joven que mi padre, siempre fue muy amigo de sus amigos. Era un gran ceramista. Para ser ceramista se necesita un horno, un taller. Yo creo que entonces todavía no lo tenía. Artigas era el más canguro de todos cuando vino a París. Yo estaba tan acostumbrada a verle en casa que un día en la escuela pregunté a una niña: ¿tú tienes un pepito también en casa? Como si tener un pepito fuera una cosa muy corriente en una casa. ¿Y por qué Pepito lleva calcetines sin punta? Tenía unos tomates enormes. Pobre Pepito. Mi padre pudo hacer la exposición de América y la de Barcelona, aunque se mató de trabajar. A Nueva York mi padre no fue, era mucho viaje en aquel entonces. A Barcelona sí. Como no teníamos bastante dinero para desplazarnos los tres a ver qué pasaba, solo partimos cuando mi padre mandó un telegrama: todo va bien, podéis venir. Al llegar, mamá se asustó descubriéndolo tan fatigado. Cuando mamá vio a su marido en tal estado, él trató de tranquilizarla con esta frase tan humana: estoy mal, pero si voy 3 días a Maella me repongo. No pudo ir. Tuvo que viajar a Reus, donde le hacían un homenaje, y en el coche cogió frío y murió allí. Al fallecer mi padre, yo me quedé en Barcelona con mis tíos y con mi prima. Mamá se ocupó de exponer las últimas esculturas en la Sala Parés. Luego hicieron otra exposición de homenaje en Madrid, en París, en el Salón du Tom. Volvimos a nuestra casa parisina y empezó la tarea de mi madre, yo ir a la escuela otra vez y mamá a tratar de vivir. Se ocupó de la obra, no vendiendo mucho, para poder tener bastantes esculturas cuando hubiera una exposición. Mi madre me decía: por lo único que me alegro de que haya muerto en el 34 es porque no vio la guerra de España. Hubiera terminado con tu pobre padre. Con una amiga suya, tan entusiasta como mi madre, la esposa del doctor Soula, se fueron en 1939 al sur de Francia para sacar a españoles de los campos de concentración, entre los que estaba la familia de Barcelona, y proporcionarles dinero, vestidos, medicinas y también jabón, ya que los piojos eran de espanto. Todo era tan horrible. No solamente la riada de los que pasaban, sino principalmente los campos de concentración. Estalló la guerra y mamá era muy francesa, y eso de que los alemanes pudieran entrar en Francia lo tomaba mal. Era a mediados de junio de 1940, y huimos hacia el sur. Tardamos 8 días en llegar a Seguet.
Y un día un señor que era policía secreta de la milicia nos denunció y se nos llevaron al campo de concentración de Giocoz. En ese campo había 8 barracas, para las alemanas, las judías, las comunistas, las prostitutas, las españolas, las espías, que eran tan espías como yo. Muchas personas se fueron y ya no volvieron. Destruyeron el campo y mandaron a todas las mujeres a Alemania. Pero a nosotras nos salvó el hecho de que el director del campo dijo: «Usted, señora Gargallo, es española y la han denunciado como francesa. Aquí hay un fallo. Está usted libre. Pero ándese con cuidado, que en España tampoco es el momento de hacer las revolucionarias». Desgraciadamente mi padre murió pronto. Cuando él falleció yo no me di cuenta de la falta que me haría más tarde. A los 18 años es cuando tomé conciencia de que mi padre me era necesario. Nos instalamos en Barcelona, en casa de mi padrino, mi tío Francisco. Comencé a trabajar y a cocer piezas en un horno que tenía muy cerca de allí, Artigas. Este me presentó a Alfredo Darnell, propietario de una librería-galería llamada Argos en el Paseo de Gracia. En ella hice una exposición donde coloqué obras que había traído de Xeret y las modeladas después. Lo vendí todo. Y Darnell me dijo: ahora a trabajar y el año que viene hacemos otra. Expuse durante 6 o 7 años. Había más que exposiciones. Tenía encargos de libros. Era la época en la que se hacían volúmenes en los que ponías una dedicatoria y un dibujo, y me venían a pedir ilustraciones, bajorrelieves grandes para ciertas casas, en cuyas paredes están todavía. A mamá no le gustaba eso de que todo me saliera tan redondo. No es normal, decía. Tu padre ha sufrido mucho. No entiendo cómo tú con 4 cositas es cuestión de volver a París y sufrir un poco. Quería significar que la vida venía demasiado fácil. Teníamos muchos amigos. Por mi parte, ya te imaginas, con 22, 23, 24 años, todo me iba muy bien. El arte lo sentí de una manera absoluta desde muy joven. Es una fuerza incluso superior a mi voluntad. Me parece como si lo respirara. Jan, no sé si tu madre te hablaba de cómo vivió ella la muerte de su padre. Ah, sí. Oui. Oui, elle m'a évidemment beaucoup parlé de la mort de son père et surtout comment dirais-je, du drame de vivre. Sí, efectivamente me hablaba muchísimo de la memoria de su padre, sobre todo, diría yo, del drama de vivir de repente y sin noche. Y otorgaba también un valor, yo creo que hay que otorgarle también un valor especial a Magali, el valor de no oscurecer. En estas letras tan emotivas, muchas de ellas se han entregado al museo en esta donación, aparecen cartas de mi abuela, cartas a sus amigos donde les explicaba lo extraordinario del saber vivir de esa forma. Era difícil vivir de la escultura cuando el artista estaba vivo, pero había que vivir también cuando estaba muerto, y es eso lo extraordinario. Alors, il y a une chose, je reprends, il y a une chose que l'on voit dans les photos de l'exposition qui, moi, m'ont impressionné. Elles m'ont pas tellement impressionné. Enfin, il y a eu déjà une première impression quand on a sélectionné les photos, quand on a cherché les photos, quand on les a réunies. C'est hay una cosa que se contempla en las fotos que hay expuestas en el museo y que a mí personalmente me impresionó mucho. Me impresionó ya la primera vez que estuvimos seleccionando, buscando, reuniendo esas fotos, y es la manera en la que mi madre veía a su madre. Me impresiona mucho cómo ella sigue ese trazado, ese camino,
ese crecimiento. Y en esas fotos se contempla su forma de sonreír, su presencia. Y al contemplar las fotos se ve su esencia, se la ve a ella y transmite mucha fortaleza y una gran impresión. Mi abuela era, si me lo permiten, una mujer muy bella. Es algo que para mí ha sido fácil de constatar. Y algo que se remarca en las fotos es precisamente su mirada. A mí me parece sorprendente, mientras descubro estas fotos, esa belleza que se queda, que perdura y que no se pierde. Una belleza presente a través de todas las fotos, independientemente de la edad, y que yo veo también a través de la intuición y del instinto. Es algo que me ha llegado de mi madre, sentir las cosas con instinto y con intuición, y dejando de lado la razón. Je dois dire que c'est très émouvant de avoir une exposition sur ma mère. Algo que tengo que decir es que yo siento mucha emoción de ver una exposición de mi madre, porque una cosa para la que mi madre desde luego no estaba preparada era para ver una exposición sobre su persona. Era una idea que le quedaba extremadamente lejos y creo que si la hubiera visto se sentiría muy orgullosa. Juan Antonio, no sé si tú quieres añadir algo de este periodo, si te hablaba de la relación con la madre, del drama, de este drama de perder al padre, si ella hacía mucho hincapié, y si luego hay algún matiz que tú crees que podemos, porque ahora vamos a hablar también de su propio trabajo en Barcelona. Bueno, desde luego, todo lo que se ha dicho resume muy bien lo que ella decía, es decir, indiscutiblemente Jean ha traducido perfectamente los mensajes de su madre. En cuanto a Barcelona, yo lo que quiero decir es que a mí una cosa que me emocionó siempre es ir a su casa y ver las obras que ella había hecho y que había expuesto en Barcelona y que dejó de hacer cuando empezó a ocuparse de la obra de su padre. Entonces, para mí, el que una escultora y un artista deje su obra para ocuparse de su padre es absolutamente emocionante, porque gracias a eso tenemos a Pablo Gargallo hoy como artista universal. Si no, hubiera podido ser un artista desconocido, olvidado y dejado de lado, y sin embargo es ella la que pasa únicamente como hija del artista y no como lo que era también una buena escultora, que es lo que hubiera podido ser si hubiera continuado por la vía de la escultura. En lo que hemos visto hay un matiz muy interesante, creo yo, y esta mañana lo hablábamos contigo también, que es la importancia de Magali en la proyección de Pablo Gargallo. Claro, sí, también, efectivamente. Lo que pasa es que la de Magali acaba en el tiempo, mientras que la de Piaget, se muere en el 59, creo recordar. La de Piaget continúa y efectivamente no se puede concebir la de Piaget sin la de Magali, pero indiscutiblemente la que ha dejado finalmente la obra tal como está es la de Piaget, porque Piaget ahí se volcó e hizo todo. Para mí, que un artista deje de hacer obras de arte para ocuparse de la obra de su padre tiene un mérito absolutamente extraordinario e indiscutiblemente justifica cualquier homenaje que se le pueda hacer. Rafael, un poquito más breve porque se nos va el tiempo. ¿Qué significó la muerte de Gargallo en el arte español? O sea, bueno, ¿qué perdimos ahí? Sí. Yo he dicho en alguna ocasión que Gargallo se caracteriza por una particularidad, y es que de algún modo es un artista puente. Supongo que muchos artistas han podido serlo, se les podría considerar así, pero es un artista puente entre una época que estaba terminando, había terminado, y una época que se iniciaba, y él fue uno de los que la iniciaron. Gargallo, en sus declaraciones, en entrevistas y en algún texto que dejó escrito, siempre insistía mucho en que era necesario respetar a los artistas que nos habían precedido, empezando por los griegos, pero decía que lo peor, la equivocación mayor era intentar imitarles. Él pensaba que era muy importante conocer, valorar, tomar en consideración lo que habían hecho las generaciones anteriores, pero cada artista tenía que procurar buscar el arte de su tiempo, el arte de su hora histórica, decía expresamente. Y Gargallo, de alguna manera, habiéndose formado tradicionalmente
como aprendiz en el taller de un escultor modernista como Eusebio Arnau, habiendo acudido a las clases de la Lonja en Barcelona, dominando perfectamente las técnicas tradicionales del vaciado, de la talla. Una vez que tiene esa base, él también hablaba de que si la base es sólida, es fácil después seguir avanzando y atreverse con otros planteamientos. Teniendo esa base, él, sin embargo, va más adelante, él inaugura de alguna manera, o es uno de los que inauguran un nuevo modo de entender la escultura y de entender concretamente la escultura figurativa, la imagen humana en escultura, que yo creo que en ciertos aspectos la llevó hasta un límite que en lo que se refiere a la figuración difícilmente se ha superado, y la muerte de él considero que supuso, por supuesto, una gran pérdida, pero fundamentalmente porque llevaba un camino de mayor esencialización, de mayor esquematismo que hubiese derivado seguramente. Yo recuerdo que siendo Juan Manuel director del Reina Sofía, si no me equivoco, el Reina Sofía adquirió un perfil de una imagen de Gargallo, una escultura que era el muchacho en la playa, que no dejaba de ser una especie de, vamos a decir, esquematización, y esto quizás sea muy simple decirlo así, era una visión mucho más avanzada de una escultura que tenemos aquí en el museo, el muchacho en la playa, de la misma manera que había llevado a cabo a principios de los años 30, en el 31, si no recuerdo mal, una escultura en chapa de hierro de una bacante tumbada, que en comparación con vacantes que había hecho 2 años antes, en las que la figura parecía completa, con los brazos, con las piernas, en ese caso simplemente era una pieza alabeada que sugería un tronco, las piernas habían desaparecido, había un amago, una sugerencia de uno de los brazos, el otro tampoco estaba, es decir, Gargallo estaba iniciando en esos primeros años 30 un camino que en mi opinión le hubiese llevado a unos resultados muy, muy avanzados, más de lo que ya fue su trabajo hasta ese momento. Pero desgraciadamente murió en el año 34. Yo a veces he utilizado un ejemplo y termino, y es decir que Gargallo y Picasso fueron rigurosamente contemporáneos, nacieron los dos el mismo año, 1881, pero Picasso sobrevivió a Gargallo 39 años. De modo que perdimos una gran posibilidad. Sí. Nada, ya lo entendemos. Tiene que irse aún. Mil gracias por todo. Ha sido un placer y te agradecemos todo lo que has hecho y tu estancia aquí y bueno, y todo el cariño de toda la vida por Gargallo, por Pierret y por el arte aragonés. Le damos un aplauso. Juan Manuel, cuéntanos. Sobre Gargallo, vamos, todo lo que estaba comentando Rafael está clarísimo. A mí me impresiona muchísimo la Kiki de Montparnasse, me sigue pareciendo una obra absolutamente emblemática de la modernidad europea y francesa y española, pero vamos, hecha con el icono, digamos, del Decaux, el icono de Montparnasse, el icono de la mujer moderna peinada, la garzón, etc. Y también me impresiona mucho en el mismo registro la cabeza del torero, esa cabeza del picador, ¿no? El picador es una pieza extraordinaria. Pero volviendo a estas mujeres, a Magalí y a Pierret, a mí me impresiona mucho el itinerario de ellas entre el 39 y el 47 que vuelven a París, porque es un itinerario, son dos mujeres en la tormenta de Europa, de la tormenta del mundo, de la tormenta de Francia y la de España. Eso empieza con esas ayudas a los que salen de los campos. De repente, en los documentos que ha recogido precisamente Cremades en ese discurso fantástico, que es la guía un poco al respecto, pues ahí se ve cómo se encuentra con Francesc Galí, que era director de la Escuela de Bellas Artes, que estaba durmiendo en un rincón del campo, metido en una duna, que luego fue un hombre que se exilió a Londres y luego volvería a España. Se encuentra con Feliu Elías, ¿no? Que tenía 3 nombres, Feliu Elías, Joan Sachs o Apa, también lo mismo, ayudarle a Francesc Domingo,
etcétera, ¿no? Entonces, que luego le hacía un retrato, por cierto, creo recordar a Pierret, que está abajo. Está abajo, sí, hay retratos preciosos. El de San Ciro Domingo es que era un dibujante excepcional. Fue un hombre que luego volvió a Barcelona, pero luego se acabó marchando a Brasil. Él fue una persona muy importante allí y tuvo en España un amigo, intérprete un poco, que era Jaume Pla, que era un grabador espléndido, que le dedicó una monografía extraordinaria. Me ha encantado ver ese dibujo, me ha encantado ver uno de Grau Sala, de Grau Sala del 38, es precioso, tal, y luego esa fotografía de Toyoy. Pero antes de las fotografías, estas dos mujeres, las dos ayudan con un médico de la región, el doctor Sulá, ayudan a los de los campos. Luego después, cuando los alemanes invaden Francia, están primero cerca de Fontainebleau, en esa casa que tenían, pero luego el éxodo al sur. Y entonces se van al Rosellón, a Segué, a la Meca del cubismo, y allí están Masqué, Dufy, Llorens Artigas y otros, y hay una especie de ínsula ficticia, porque de repente están los soplones y las denuncian, porque estaban ayudando al marchand judío Van Leer, que era un hombre muy importante, un marchand con galería importante, me parece que era Rue Bonaparte o por ahí, que acabaron deteniendo los alemanes como judío y ellas fueron detenidas precisamente por haber pedido clemencia por él. Entonces les llevan a ese campo de Río Creux y son impresionantes las imágenes allá. Y al final, de repente, alguien, dice, apoyándose en el hecho que son españolas, dice, pues a España, claro, eso era muy incierto. Pero los años barceloneses, en una época difícil de Barcelona, muy difícil, de represión, de desconfianza hacia el idioma catalán, etcétera, pues ellas viven un ambiente de continuidad con la tradición catalana, frecuentan a Sagarra, frecuentan a Joan Teixidor, ella le hace un precioso retrato a Teixidor. En esos años ella es una especie de post-noucentista o post-evolucionista. Hubo una tendencia en Barcelona que se llamaba los evolucionistas, ¿no? en los años 20, 30. Ella, en las cabezas, por algún lado me recuerda a alguien que también frecuentó, que es Joan Rebull, ¿no? Tiene algo de la pureza de Rebull. Rebull fue un artista que yo programé una exposición suya en el Reina, expuso también aquí. Sí, pues es un artista excepcional, muy poco conocido, maravilloso, sobre todo en su producción de los 20 y 30, y a la exposición de Madrid prestó una obra, un retrato suyo, Maya Picasso, que estuvo allí, que fue la estrella de la inauguración, y luego Antonio López fue uno de los espectadores más fervorosos, que estaba absolutamente entusiasmado, porque le prefiguraban algunas de esas cosas sus niños. Entonces, Pierret en Barcelona expone en esa muestra de Argos unas obras que están en esa línea post-noucentista, post-Clarà, colabora, está presente en la revista primera de la literatura catalana de posguerra, que es Ariel, que es una revista muy resistencialista, en la cual está Palau y Fabre, que luego va a ser alguien que se exiliará a París, y hay también libros de Palau en el legado. Palau es para mí una especie de tío también, porque era uno de los mejores amigos de mi padre en aquel París también, ¿no? Y yo lo recuerdo que era alguien del que se decía que tenía una novia que se había disputado, había roto con la novia porque no le gustaba un Picasso, ¿no? Era un hombre, eso eran las porque es el gran... y él tenía en el banco una caja fuerte donde tenía una carta de Lorca, que le había hecho una entrevista, que estaba publicada las obras completas, sí. Y tenía también un dibujo de Antonin Artaud, ¿no? y otra carta, me parece que de Malraux, y entonces eso era un personaje. Nosotros le habíamos ido a ver una vez parece que era Llançà, donde vivía en la Costa Brava, ¿no? Entonces, sí, Llançà me parece que. Entonces, Ariel, Joan Teixidor, Olga Sasarov y su marido Otoyoid. Olga Sasarov, georgiana, una artista que salió en todas las revistas de vanguardia de los años 20, el realismo mágico de Frank Roh está con una lámina en ese libro, una mujer que tenía un mundo de jardines, de parques, de caballeros. Después en Barcelona pinta una especie de cuadro de la tertulia de ellos, sí. Que es como una especie de oasis también en esa Barcelona. Cuadro que se llama La Colla de no sé cuánto, ¿no? Entonces en ese cuadro está representado un montón de poetas, o sea, el destino de estas mujeres sigue siendo estar
artistas plásticas, como Plástica Piaget, pero rodeada de poetas, de músicos, de filósofos, etc. Y es una Barcelona francamente interesante. Y Otto Lloyd es un personaje que ha sido reivindicado por los historiadores de la foto, que tiene fotos de una Barcelona suburbial, un poco a lo de Quirico, fantásticas, y sus retratos son muy buenos. Los de Piaget son... Y a su mujer le hizo unas fotos espectaculares. A Olga mismo, Sakharov. y tiene desnudos también impresionantes. Es un artista muy interesante. Era, para los que les guste el dadaísmo, era el hermano de Artur Cravant. Y aparecieron juntos por Barcelona. Olga Sakharov venía con ellos desde París. Artur Cravant boxeó en la Monumental con Jack Johnson. Con Al Johnson, el famoso cartel que está facsimilado por la revista Poesía, sí, sí. que tanto le gusta toda esa historia. A Arroyo le gustaba mucho esa historia, y ahí está Cravant, que luego se acaba perdiendo en el Golfo de México, ¿no? Y Otto Lloyd en esa época hacía unas preciosas acuarelas de tipo cubista, era muy amigo de Picabia. Esta gente estaban haciendo la revista 391 en la Galería Dalmau, era el círculo de la Galería Dalmau, los exiliados de la Primera Guerra Mundial, hablo. Pero se quedaron toda la vida en Barcelona, y Otto Lloyd pues, es un fotógrafo buenísimo de Barcelona, de bodegones. Bueno, las tres fotos que están abajo son magníficas, son magníficas. Una es esta, pero entonces, bueno, no sé si han visto la exposición, pero tienen que verla, porque sí. Hay tres fotos que le hace a ella que son fantásticas. Esta es una, pero le hace otras dos que son fantásticas. Pero que es esa Barcelona también está ese ambiente de esa Barcelona resistencialista de la posguerra y de reconstrucción y de búsqueda de una paz muy difícil de encontrar en ese tiempo. Estaba también todo eso en el ambiente de Issy les Moulineaux, de la casa de Piaget, porque todo estaba, y es la época además creadora de ella, porque después, como se ha dicho, renuncia a eso por el destino de ser la cuidadora y la impulsora y el largo catálogo de exposiciones en el Museo Lembrug de Duisburg, en Holanda, en París y luego ya en Barcelona, en Madrid. Sí. Ayer en el mapa del mundo, sí. Bueno, lo habéis visto, 749. Que supongo que hay muchas colectivas y tal. Sí, claro, pero sí. Pero vamos, que ahí está a pie del cañón. Pero el tiempo ese de Barcelona es el final de su época, es su época de creación, porque antes hay un dibujo muy bonito de la exposición que es Papaíto, dibujado por ella, pero con 7 años. Pero en esa época ya de los 20 y tantos años de ella, entre los 20 y los 30, está haciendo aportaciones. Y además... Hace escaparatismo también. Hay escaparates, hay ilustración de libros, el de Ferran Soldevila, y hay un lado amable y sonriente siempre, porque la sonrisa de Piaget era inolvidable, y yo creo que su obra también sonríe, intenta sonreír. Expuso también, lo he recordado viendo el catálogo allá, en la exposición primera de vanguardia que hubo en Barcelona, que fue Fin, Vilató, un Fabra que no conozco muy bien, y ella. O sea, que allí está al lado de gente que está más bien haciendo ya cubismo, casi abstracción. Fin hizo, yo compré un gran cuadro de 2 metros por 2 de Fin de esos años, que era casi un Fredolán, era abstracción sígnica ya. Camille, ¿tú has visto alguna vez a tu abuela y a tu bisabuela en clave de género, de clave féministe? Je trouve que ma grand-mère, elle a toujours vécu dans un monde entouré d'hommes, beaucoup. Bien sûr, elle avait des amis, mais c'est vrai qu'elle a toujours su s'imposer. Digamos que yo creo que mi abuela vivía en un mundo rodeada de hombres, de eso no cabe duda. Sí, tenía muchos amigos, pero digamos que lo que sobreponía, yo no creo que le hiciera falta. Creo que era su carisma. Todos los recuerdos que yo tengo son de cuando era pequeña y por lo tanto son muy subjetivos, pero creo que era una mujer a la que le bastaba ser ella misma. Era algo que le bastaba para imponerse en el mundo del arte de aquella época. Y para hacerse considerar o para hacerse ver, no sé, como lo que era. No tuvo que hacer ningún esfuerzo adicional para demostrar nada por ser mujer, porque no le hacía falta. Javier, vamos con las 3 últimas.
Cuando estalló la guerra en 1939 vino un representante del gobierno francés y nos dijo: «Mire, Magalí, a mí me han encargado que recoja todas las obras de los artistas para guardarlas antes de que vengan los alemanes o puedan ser destruidas por los bombardeos». Se llevaron todo en cajas, mármoles, piedras, metales, todo. No teníamos ni recibo, nada, pero había muchas otras cajas de otros artistas. Se fueron paseando por Francia de un castillo a otro castillo o en un famoso tren. Cuando retornamos definitivamente a París hacia 1947, quisimos saber qué había ocurrido con las cajas. El director del Museo del Petit Palais, que era el escritor y conservador André Samson, nos dijo que tenían muchas cajas en los sótanos. Estaban todas, y nos las devolvieron. Samson dijo entonces: «No puedo dejarlas marchar sin hacer una exposición». Se hizo una exposición muy bonita en 1947, en el Petit Palais. Tuvo un gran eco. Era una de las primeras exposiciones que se volvían a hacer en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Yo seguí con la escultura, trabajando con encargos de Barcelona. Iban de vez en cuando a esta ciudad. Conocí a mi marido Jordi Anguera en la ciudad universitaria, porque allí estaba Francisco Boadella, escultor, cuyo padre había sido amigo del mío en Barcelona. Jordi tenía un carácter estupendo. Nos casamos un año después, en 1950. Jordi se quedó definitivamente en Francia y debió nacionalizarse para poder trabajar como médico. Magalí, después de la exposición del 1947, exponía de vez en cuando alguna escultura en las galerías de la Avenue de Messina, sin mucho ruido. Vendía ocasionalmente una obra a un marchante, todo muy difícil. Mi madre fue atropellada por una bicicleta y murió en 1959. Jordi falleció en 1967, dejando 3 maravillosos hijos: Paul, que es psiquiatra, Jan, escultor como su madre y su abuelo, y Cécile, también relacionada con las bellas artes a través de la edición. Conocí a una señora llamada Giselle Molina, titular de una galería simpaticísima, y vino a decirme que mi madre le había prometido una exposición. Yo estaba casada, tenía ya 2 niños, pero mi marido pensaba que debía hacerlo. Él, que no era artista sino médico, encontró injusto que el olvido cayera sobre mi padre. La primera exposición individual se celebró en la pequeña galería de Giselle Molina, sita en la rue de Varennes, en 1961. ¿Sabes lo que pasa con las obras de artista? Si no hay quien reúne la producción entera, una pieza por aquí y otra por allí, desaparecen. Habían pasado muchos años sin que se hablara de Gargallo. Lo fundamental era dar a conocer de nuevo a mi padre. Estuve al tanto de todas las exposiciones importantes y siempre propuse que incluyeran obras de él. Mamá ya había empezado, aunque no disponía de las mismas posibilidades, no gozaba de tanta fuerza ni de tanta juventud. Además, mamá estaba enferma. Resultó difícil sacar de nuevo las obras de mi padre a la luz del día. Sin duda se prefería lo que estaba de moda en el momento: el arte más abstracto. Entre el 47 y el 61 hubo 2 o 3 esculturas expuestas en Ámsterdam o en Bélgica, nunca una exposición individual. En la galería de Giselle Molina, Pierret conoció a Messier Meya, francés de Nilusa, que organizaba exposiciones en el extranjero. Le gustó mucho la de 1961 y vino al estudio de la rue de Vaugirard. Fue él quien organizó la gran exposición de 1966 en el Wilhelm Limbock Museo de Duisburgo. Jordi no pudo ir porque estaba enfermo y falleció al año siguiente. Después de Duisburgo, la exposición se trajo a París en 1970, al Musée Rodin. Así comenzó mi movimiento y las continuas exposiciones. Desde entonces hasta hoy no he parado ocupándome de las obras. A la exposición del Musée Rodin invité a Mauricio Torra Balan, de la Embajada de España. Se trajo al embajador, que proclamó enseguida: «Esta exposición viene a Madrid». Fue después a Barcelona y terminó en Zaragoza.
Uno de mis proyectos a largo plazo era hacer un museo con las obras de mi padre. A mis hijos les parecía bien esta idea. En 1981 organicé la exposición del centenario que viajó al Palau de la Virreina de Barcelona, a la Fundación Carlos Gulbenkian de Lisboa y al Palacio de Cristal de Madrid. El alcalde de Zaragoza me pidió que la exposición terminara en esta ciudad, lo que se hizo efectivamente en la lonja de 7 de diciembre de 1981 a 10 de enero de 1982. Anteriormente habíamos hablado por mediación de personas como mi buen amigo Cremades, que me asesoró jurídicamente y le comentó: alcalde, si nos movemos rápidamente podemos tener un museo Pablo Gargallo en Zaragoza, si no se irá a París o Barcelona. El alcalde sugirió el Palacio de Argillo como sede del museo y acepté inmediatamente la propuesta. Donaríamos al ayuntamiento algunas piezas únicas, bocetos, cartones y dibujos, así como documentos, fotografías y libros, y cederíamos gratis los derechos de autor para hacer una tirada en bronce de un gran número de obras. La municipalidad pagaría los costes de fundición. Y ese 19 de mayo de 1982 se firmó un convenio escueto, sencillo, sin que nadie quisiera reinar después de morir, haciendo confianza a la buena fe de ambas partes. Un convenio que mi padre, a pesar de que no entendía de papeles, hubiera podido firmar. En 4 o 5 meses se habían negociado todos los papeles. Su ejecución fue perfecta, gracias a la colaboración discreta pero constante de Rafael Ordóñez. Me llamaban para saber si me gustaba el color de las paredes, las columnas, todo lo que arreglaron, y se inauguró finalmente el 8 de julio de 1985. Todos lo hicimos de buena fe. Es la única vez que he visto que nadie buscaba sino el bien. Y el bien salió y continúa saliendo. El museo es cada vez más bonito. Lo han arreglado de nuevo. Le han puesto una cubierta preciosa. Ahora ya hace calor por todas partes. La nueva orientación es fantástica. La historia ha sido así hasta hoy. Estoy satisfechísima. Bueno, vamos a iniciar la última ronda, ya llevamos muchísimo rato, luego les dejaremos que hagan un par de preguntas. A mí hay una cosa que aquí me fascina y es la idea de la obra que está dando vueltas en un tren fantasma por París o que está en un castillo. O sea, esa historia parece como, o sea, que haya sobrevivido a los nazis. Dadnos una respuesta de eso. ¿Tú cómo lo has vivido? Porque parece imposible, parece un cuento fantástico, ¿no? Sí, pero... Ahora sí. Sí. Yo recuerdo que Pierret siempre contaba esta historia, que efectivamente fue algo casi milagroso, porque daban absolutamente por perdida toda esta obra, y el día que las llamaron para decirles que había unas cajas, que a lo mejor entre esas cajas pues podía haber algo, y fueron allá al museo y comprobaron que efectivamente estaban las esculturas, debió ser, me da la impresión, por cómo lo contaba, debió ser como un renacimiento, como un volver a la vida y a las posibilidades que aquello ofrecía. Bueno, yo recuerdo una película que quizá habremos visto muchos, que la historia iba de esto. Iba de un tren en el que los alemanes se querían llevar de Francia toda una requisa que habían hecho de grandes obras de arte, y cómo la gente de la resistencia hacía todo lo posible por evitar que el tren saliera del país, y cómo lo boicotearon y cómo buscaron la manera de... Yo no sé si tiene algo que ver, pero va en la misma línea. Bueno, lo cierto es que, insisto, Pierret siempre lo contaba, ya habían perdido de alguna manera toda la esperanza, todas las ilusiones. Claro, y en el 47 lo consiguen recuperar. Esa primera exposición fue fantástica para y no deja de ser curioso, perdóname, sí. No deja de ser curioso que el mismo señor que conserva, que no sabe muy bien lo que hay en las cajas, de repente lo ve, abre las cajas y dice, hombre, esto lo tenemos que exponer aquí en el Petit Palais. Eso ya es como lotería sobre lotería. Sí, efectivamente. Y sí, yo recuerdo en toda la historia que la primera individual que se hace desde el 47 hasta el 61, que es mucho tiempo, ciertamente, es una pequeña muestra en la galería que se llamaba Galería de Varenne,
Y en verdad, y Pierret siempre lo contaba así, la gran ocasión, la gran exposición, el gran resurgimiento de Gargallo comienza en la exposición de Duisburgo en el año 66. Yo he lamentado siempre, pero bueno, es un punto de vista un poco particular, que hayamos perdido, es una manera de hablar naturalmente, hayamos perdido el Antino de Gargallo, que Pierret contaba que se lo quedó el Museo de Duisburgo. Es una pieza, en mi opinión, fantástica. No digo gratis, pero casi, porque había que corresponder de algún modo a ese gran esfuerzo y a esa gran exposición que habían hecho. Y es una pieza, de todos modos, tengo que decir, que forma parte de una colección muy importante de este museo. Sí, con lo cual está bien que esté allí, pero por otra parte también piensas, ojalá estuviese más a mano. Y no se podía ver. Pero es cierto que la hemos solicitado yo mismo en varias ocasiones. Recuerdo que estuvo, por ejemplo, en la exposición del Iván, en Valencia, en el 2004, y han sido siempre bastante receptivos a prestarla, lo cual considero que está muy bien. Y recuerdo que en aquella ocasión vino a Valencia una conservadora, Sabín, recuerdo que se llamaba, como las Sabinas que tenemos por aquí por Aragón, y en fin, lo que pude hablar con ella, que no fue mucho, tuve la impresión, también sería cortesía, pero tuve la impresión de que para ellos era una de las piezas importantes que tenían, que adquirieron quizá en un momento en que Gargallo no tenía la relevancia que tuvo después, pero ahora eran muy conscientes de que era una pieza muy significativa. Yo creo que es importante esa presencia en Duisburg. Yo en esa ciudad, precisamente en ese museo que está en torno a la obra de Lembrück, que es uno de los grandes escultores del expresionismo alemán, junto con Barlach, quizás son las dos grandes figuras, pues yo hice una exposición, te lo estaba comentando antes, que fue escultura española del siglo XX en pequeño formato, que empezaba con Picasso, González, Gargallo, y que llegaba hasta... No era solo de escultores en hierro, no era solo, había también escultores en bambú como Moisés Vielia, y había escultores en madera, y había, bueno, estaban todos los Oteizas, Chillidas y compañía, ¿no? Y fue una experiencia grata y yo quedé muy contento con ese museo. Me parece que es una plaque tournante, como dicen en Francia, que está ahí en el corazón de Europa, y que esté ahí Gargallo es muy Resúmenos muy brevemente la espiral de conocimiento y de trascendencia universal a partir de esta exposición de Gargallo. Sí, bueno, la espiral ya fue exponer en los grandes museos y las exposiciones en Holanda o en Francia y ya en España, a partir de esa primera de González Robles, continuando con las que antes enumeraba Rafael. Yo me acuerdo haber estado con Pierret en la exposición de San Sebastián, que fue una exposición muy hermosa, en el cubo de Moneo. Yo escribí el prólogo de ese catálogo y Pierret, tuvimos una cena después con Lola Durán, que era la comisaría. Sí, exacto, sí, y los tres, zaragozana. Sí, zaragozana, y que ha trabajado también mucho sobre Palo Serrano, es la que ha hecho el catálogo nacional de Palo Serrano. De la Fundación Azcona. Ha trabajado sobre Roto, en fin, trabaja muy bien Lola. Pues en concreto fue la única exposición en la que he coincidido con Pierret en el marco de una exposición de su padre, ¿no? Pero vamos, la he visto en muchas otras circunstancias, siempre con su sonrisa, ¿no? Es verdad que esa sonrisa, también captada por un gran fotógrafo como Otto Lloyd, la mantuvo hasta el final. Yo la última vez que vi a Pierret estaba feliz, la última vez que la vi fue el día que entraba Jean en la academia. Estaba feliz. ¿De acuerdo? Radiante. Para ella fue muy importante, para ti también y para los que te acompañamos también, pero ella estaba radiante, ¿no? Quizás tendríamos que evocar, no sé si hay vídeos sobre... No, solo hay una cosa más de Pierret. Sí. Pero que habría que evocar, si puedo decir, tres cosas sobre el París de los años 40, donde conoce a Jordi. Es el ambiente de la Cité Universitaire y es también el ambiente al cual llega mi padre y que conoce a ese mismo núcleo. Allí está Palau y Fabre, que ha llegado como un poeta en catalán y además muy activista en temas políticos. Ahí han llegado Jordi Anguera, han llegado los hermanos Palà, que Oriol Palà, político, ha huido de España clandestinamente, ha cruzado clandestinamente la frontera. Allí está Boadella, que era alguien que había estado ya en aventuras vanguardistas en Barcelona con August Puig y otros
el Blau de Sarriá, era un personaje no muy conocido a la obra, pero de interés. Ahí está Jaume Sunyer, que era un hijo del gran pintor catalán Sunyer, que a Jaume Sunyer lo he conocido también a través, yo lo he conocido ya en su edad bastante mayor, lo he conocido junto con August Puig, que era otro catalán que estaba en ese París, que era también muy amigo de mi padre, y ahí está Xavier Valls, que ha sido quizás, junto con Cremades, que no ha vivido esa época, pero que la ha recogido de Pierret, Valls en sus memorias, que desgraciadamente no se han traducido nunca al español, pero la meva capsa de Pandora, mi caja de Pandora, esto es algo que empieza como unas memorias y termina un poco como un diario, pero la parte memorialística que a mí me gusta más es la que realmente nos sumerge en ese ambiente, y es un ambiente, claro, donde está recién reabierto el Coliseo de España después de unos avatares bastante complicados durante la Segunda Guerra Mundial. Allí estuvieron mujeres del ejército alemán, después lo recupera la Cité como tal y sigue estando el mismo administrador, pero no es ya administración española, sino que es de la Cité, es francesa o internacional, y después la época en que llegan muchos de esta gente, son gente que llegan con becas francesas. Los catalanes llegan con las becas del Instituto Francés de Barcelona, que llevaba el señor Pierre de Fontaine, un gran geógrafo, un geógrafo golista, que peleó con otro liceo francés que había de la competencia, que era petenista. En fin, fue toda una historia muy liada. Bueno, y luego llegan los chicos del Paso. Pero antes están llegando estos catalanes que llegan gracias a las becas del Cercle Mayol, que tenía el Instituto Francés y que las daba Josep María de Sucre, que era un poeta y pintor súper interesante. Y gracias a esas becas llega toda esta gente al colegio, y es un colegio que España reabre en ese momento, con un director que la propia Pierret dice que lo dirigía bien, que era Juan Antonio Maravall, el gran historiador, pero hay el incidente famoso que lo cuentan tanto Pierret en lo de Cremades como Xavier Valls aquí, que es el desgraciado incidente en el cual pues Chillida y Palazuelo le pegan una tunda de palos, pues porque habían quitado la bandera, a tu papá, la bandera, digamos, franquista, o sea, vamos, porque ellos veían esa bandera que no es la constitucional, es la de Franco. Sí. Pues allí no había habido bandera, y ese día era la fiesta de fin de curso del año 49, y de repente está la bandera, y entonces hay una operación de quitar la bandera, y Palazuelo, que era muy fornido, y Chillida, que había sido portero de fútbol, Palazuelo había sido alférez provisional, y entonces, bueno, Valls nunca le solo perdonó, y cuenta después que siempre iba a firmar en los libros de las exposiciones: soy Xavier Valls y me acuerdo del 16 de junio del 49, ¿no? O algo así. El día de la paliza. Y también cuenta, creo que era ese día, y también cuenta que un día pues se reencontró con Chillida y hubo una situación bastante tensa. O sea, pero bueno, en ese contexto se conocen Jordi y Pierret, y es un París pues de muchas esperanzas, de muchas para los españoles que llegan allí. Es el descubrimiento del arte moderno, y bueno, después, como tú decías, los del Paso también pasaron por ahí, o equivalentes. Como ven, tenemos que terminar. Sí, es que nos van a echar, ¿eh? Nos van a echar. Con lo que ha dicho, un pequeño detalle en relación con lo que ha dicho Juan Manuel. Ciertamente a Pierret nunca se le olvidó el episodio de la paliza. Siempre que surgía el asunto, que lo hablamos en distintas ocasiones, o siempre que surgía Chillida, era raro que no recordara y volviéramos a hablar de ese asunto. Por eso, cuando en el año, si no recuerdo mal de memoria, 2002, nos planteamos hacer una exposición Chillida en esta misma sala donde estamos ahora, que antes era sala de exposiciones temporales, yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue llamar a Pierret, decirle: Pierret, estamos en conversaciones, es probable que traigamos una exposición Chillida, ¿qué le parece después de todo aquello? Y Pierret, demostrando otra vez más su altura personal y su categoría en todos los sentidos, dijo: bueno, ya pasó tanto tiempo, en la vida también hay que saber perdonar, en fin. Y le pareció bien, aceptó de muy buen grado y sin ningún inconveniente que hiciéramos esa exposición. Bueno, creo que es un buen colofón. Sí, Fernando, ¿querías decir algo? Sí, yo querría regirme en primer lugar a la familia. Por lo que soy,
y por lo que he representado, que he sido 20 años Justicia Aragón, quiero agradecerle la generosidad que su madre y que todos ustedes, en definitiva, han tenido a hacer donación a Zaragoza, porque las esculturas que hoy hay aquí, si estuvieran en el patrimonio del comercio, pues sin duda haría que ustedes fueran mucho más ricos de lo que son. Quiero decirles dos cosas, por otra parte. Una, yo solo he pedido dos grandes cruces en los 20 años que he sido Justicia. Una a Limiñana, que era un mito, el que defendió Roda de Sávena, y otra, yo firmé la petición para que a su madre le dieran la cruz de Alfonso X el Sabio, y el embajador me llamó, Lorza, porque se había roto algo su madre y no podía venir a Zaragoza, y fuimos allí a ponérsela. Y yo cené al lado de ella, nos invitó a cenar con Juan Antonio. El mérito de la concesión es de Juan Antonio, y yo la impresión que tengo es de una mujer simpática. Yo he estado en reuniones con gente que se había tenido que ir de aquí de malas maneras, y de ninguna manera vi ningún tipo de rasquemor ni de ninguna cosa rara. Más aún, lo que me contaba, dice, sí, Picasso muy comunista, pero lo fui a ver un día, o mi padre lo fue a ver un día, para que ver si nos ayudaba con los refugiados que ha hablado. Y dice, toda una americana vieja que a lo mejor a alguno le sirve, y si dices que es mía, a lo mejor todavía le sirve más. Y lo tercero que quería decir es una cosa muy puntual y personal. Bueno, hay gente que crea arte como ustedes, hay otro que la ejecuta. Mi padre fue el que hizo este edificio. Mi padre, ingeniero de caminos, fue el que hizo este edificio, y tan orgulloso como está usted de que aquí está la obra de su familia, estoy yo de que siga estando aquí. Te has enterado, ¿verdad? Que su padre hizo este museo. La construcción, el palacio entero lo hizo. Vamos a terminar, nos van a pegar hoy. Ya no damos voz, ¿no? No. Me gustaría, esta mañana hacíais una reflexión sobre la obra de Gargallo como escultura intemporal. Me gustaría que como artista nos contaras esto de manera sencilla, un poco... Es que vivimos todo Puedes hablar en francés si estás más cómodo. Todos nosotros vivimos en una época con la presión de una época, pero el trabajo de un artista es de salir de su época, es de responder a su época, pero además de tener la capacidad de salir de esta época, de ser de todas las épocas, que cuando veía quand je vois les œuvres de je sais pas moi, de Ramón Casas, de Goya, je pensais évidemment au vase de... Cuando veo las obras de todos estos artistas, pienso precisamente en eso. Hay un jarrón, el jarrón de Pepito, apunta el señor Bonet, que en relación también con Joan. Y lo que sorprende de este jarrón es que nos da igual la época. Es totalmente intemporal, no importa, no se nota en qué momento está hecho, porque ese jarrón es bello por sí mismo. Y eso, como artista, da una satisfacción enorme. Y yo, cuando veo las obras, siento precisamente eso, que se escapan al tiempo. Y es también lo que sentía mi madre, es lo que fomenta esa admiración en mi madre, esa admiración que mi madre sentía hacia su padre, porque ella también fue artista. Esta mañana nos hemos encontrado con muchas personas que han copiado, han reproducido las obras de Gargallo, y hablaban de cómo por una parte era muy fácil y por otra parte era casi imposible, era extremadamente difícil coger el metal y darle esa curvatura justa. Terminamos. Una cuestión. Quiero que cierres tú, si te parece, Camille, una cosa muy sencilla, un telegrama. Cuando subes y bajas y ves todo este material de tu abuela, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes tú? O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué te dice a ti todo esto? Y este espacio, claro. No sé por qué cojo el micrófono, porque no lo necesito. Pero bueno, tiene que haber detalles cómicos. Pues, por un lado, efectivamente, me doy cuenta de que hay toda una parte de la vida de mi abuela que yo no conozco en absoluto, pero
también me doy cuenta de que yo la conocí a una edad, bueno, ya tenía 40 años, más de 40 años, y ahora mismo, con la edad que yo tengo ahora, ella ya había perdido a sus padres, prácticamente había perdido también a su marido, y lo que me evoca es un valor extraordinario. Siento una admiración muy fuerte por mi abuela. ¿Quiere cerrar Jan? Tengo que agradecer a todos los que hacen este museo donde estamos y agradecer a Rafael Ordóñez, a todo el equipo que hace la exposición, a Rubén Castel, que hace con un tiempo breve esta exposición que a mí me parece maravillosa. Y tengo que felicitarles a todos. Mil gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta, alguna cuestión? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, se pueden imaginar que podíamos empezar de nuevo con todo lo que nos hemos dejado, que no hemos hablado. A mí sí que me gustaría ayer su ahijada y Jaime que dijera una frase, algo de Pierret, porque pasó mucho tiempo con Por eso ya la había invitado, pero que no quiere hablar. No quiere hablar, no quiere decir ningún... ¿Quieres decir algo sobre Pierret? Si le apetece recordar algo de Pierret. Sí, es que tengo que decir que no he oído nada de toda la conferencia. Oh, eso sí que es malísimo. Y segundo, bueno, Pierret era mi madrina. Y Pierret y mi padre, aquello que han dicho, que todo el mundo tiene un pepito. Pues esto es muy bonito. Y así, pues Pepito ayudó a Pierret, y después Pierret, cuando hacía una exposición al extranjero, preguntaba si han puesto Artigas. Y así mi padre fue a muchos países. Me emociona. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y solo dos detalles pequeños. Está con nosotros también, que no le vamos a invitar a hablar, pero decirlo, entre otra gente, pues Carlos Mas, que ha dedicado un libro precioso a Pablo Gargallo, y recientemente en Imprescindibles se pasó un documental de Pablo Gargallo de Emilio Casanova, que lo pueden ver en la red. Y nada, pues ha sido un placer, muchísimas gracias, y seguiremos queriendo a Gargallo, viniendo a verlo, porque además este es un lugar donde uno se siente que dialoga con el arte, pero también con la intimidad, y a mí eso me gusta mucho. Gracias. La deuda de Zaragoza con el desprendimiento y generosidad de Pierret, el mismo que continúa con su descendencia, se ha intentado agradecer de múltiples modos. Fue nombrada hija adoptiva de la ciudad en 1988, mientras que en 2016 se asignó su nombre a una calle de nueva creación en Zaragoza. Recibió también varios premios y homenajes de diferentes organismos y asociaciones. Son algunos ejemplos que se suman a otros emitidos por diferentes instituciones, como la encomienda de Alfonso X el Sabio o la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, ambos reconocimientos en el año 2003. Esta misma exposición, que aquí concluye, es una muestra más de ese agradecimiento debido a quien confió a Zaragoza, sin pedir nada a cambio, lo más valioso que poseía. El 29 de marzo de 2019, Pierret falleció a los 96 años de edad. Uno de sus hijos, el escultor Jan Anguera, refiere cómo en los últimos años había perdido gran parte de su memoria. En una misma tarde te podía saludar varias veces, como si fuera la primera que te veía, y no era capaz de mantener una conversación coherente, excepto en un caso, cuando hablábamos de arte. Entonces volvía a ser ella misma.